With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Las últimas semanas no han sido tan fáciles para el presidente de Argentina y su gobierno libertario. Como que se acabó la luna de miel, ¿no? Sí, que lo duró harto. Sí. O sea, ya. El escándalo de Libra, la criptomoneda que promocionó Javier Milei con tanto entusiasmo a mediados de febrero y resultó ser una estafa, afectó su reputación. Sin ir más lejos, el martes se presentó una demanda colectiva en Nueva York en la que, si bien él no aparece como acusado, sí es nombrado varias veces. O sea, aparece varias veces como parte de este caso. Y eso afuera de Argentina, porque a nivel interno, lo que dicen los analistas es que es la principal causa que se le atribuye a la reciente caída que ha tenido Javier Milei en las encuestas. Hay distintas encuestas, sigue teniendo bastante buenos números, o sea, sigue teniendo un respaldo por sobre el 40%, que en estos tiempos, más de un año gobernando. Pero su imagen negativa ha crecido y por primera vez es superior a la positiva. 52-48 según algunas encuestas. Y para alguien que está empujando medidas tan drásticas como está empujando Milei, contar con el respaldo popular es muy importante, pues si no se le puede desordenar el país. Ya. Se suma a eso que los inversionistas y los analistas han estado bien nerviosos los últimos días por el futuro de la economía del país, mientras que en el mundo político se hacen preguntas sobre si no está perdiendo, no podría estar empezando a perder el control de la calle, que ha sido uno de los grandes como activos del gobierno de Javier Milei, porque todos predecían que se le iba a desordenar la calle, que iba a haber irrupciones, y la verdad es que ha estado, salvo algunas, bastante tranquilo. Claro, había estado hasta febrero. Había más piquete en la era acá. Exactamente. Ya, por eso ayer era un día importante para el gobierno. En el Congreso enfrentaba una sesión clave para lograr dar señales de estabilidad económica y en la calle tenía el llamado a una manifestación masiva. En respuesta, entonces, ayer Buenos Aires amaneció muy, pero muy resguardado en términos policiales, lleno de efectivos, con calles y edificios como la Casa Rosada reforzados, pero además con un diseño de corte de calle y acordonamiento para evitar que las fuerzas policiales y los manifestantes como que se encontraran, como que tuvieran el menor contacto posible. Quienes viajaban ayer en metro, en tren, recibían mensajes en las pantallas o en altavoces que repetían: protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la República. Mientras que esto como en altavoces igual es como, yo no sé si los argentinos están acostumbrados a eso, pero yo lo encuentro como un poco intimidante. Como distópico. Sí. Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuiteaba: alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las fuerzas actuarán. Ustedes saben que los jubilados han sido uno de los sectores más castigados por el plan de estrechez fiscal que ha impulsado la administración argentina, y representantes de ellos protestan todos los miércoles cerca del Congreso por su situación. Protestan frente al Congreso. Esto pasa todos los miércoles o casi todos los miércoles. Sin embargo, la semana pasada se plegaron a los jubilados hinchas del fútbol y llegaron las barras bravas. Aparentemente la idea nació en el club Chacarita, en el club de fútbol Chacarita Junior, que quiso salir a defender a un pensionado del equipo, un jubilado que había sido gaseado en una concentración anterior. Y entonces salieron a defenderlo y se sumaron más equipos y llegaron los sectores más radicales, de tal modo que supimos, el miércoles pasado esto terminó con piedras, la policía disparando balines, los manifestantes atacando y recibiendo bombas lacrimógenas, una de las cuales fue a dar la cabeza a un fotógrafo, Pablo Grillo, que quedó grave y sigue internado desde el miércoles pasado. Cuestiones como esa no las habíamos visto hasta ahora. No había pasado. Y fue bien violento todo lo que pasó. Eso pasó hace 2 días, el martes. No, eso pasó el miércoles pasado. El miércoles cuando salieron los jubilados, y esta vez salieron acompañados y llegaron las barras bravas. Con Chacarita Junior. Claro, y además, entonces el gobierno no retrocedió y dijo que la marcha de la semana pasada había sido un intento de golpe de Estado. Bueno, ¿para qué moderar el lenguaje? Con chicas, claro. Que había estado organizado por patotas, barras bravas, agrupaciones de izquierda y el kirchnerismo.
Ya, porque muchos piensan que detrás de los jubilados, con una causa como legítima y además súper importante en Argentina, porque además la han pasado muy mal. O sea, las Sí, pues. pensiones, producto de la inflación, esto que hablan de la licuación de las pensiones, que no se han ajustado, la verdad es que se han reducido mucho. Pero además muchos utilizan a los jubilados para esconderse otros sectores como detrás de esta causa. Bueno, ayer estaban convocados a volver a salir a las calles los jubilados, las barras, los sindicatos, los empleados estatales y cualquiera que se sintiera amenazado por la motosierra de Milei, por lo que el gobierno se preparó y había enormes interrogantes sobre cómo iba a terminar el día. Y en este contexto, el lugar más custodiado y blindado de todo era el Congreso, porque ahí era como la convocatoria, pero además porque adentro había una sesión clave y las cosas estaban igual de calientes que afuera. ¿Por qué? Porque los diputados tenían que votar un decreto de necesidad y urgencia que habilita al gobierno a cerrar un nuevo trato con el Fondo Monetario Internacional. Ya. ¿Ya? Hay que recordar que todas las primeras políticas de Milei pasaban Por decreto, por estos de decretos. necesidad y urgencia. Ya, claro. y esto mismo, muchos creen que era materia de ley, No de decreto. no de decreto, pero para no tener que pasar por el Senado, como hubiera exigido una ley, donde le cuesta al oficialismo más todavía conseguir mayoría, entonces lo hace por decreto. Porque por decreto, para que se apruebe el decreto, tiene que aprobarse en una de las dos cámaras, porque para que se rechace tiene que rechazarse en las dos. Entonces basta Ya. que pase por una Y para que quede para que aprobado. quede aprobado. Entonces con eso, los diputados le va mejor, se salta al Senado. Ya, y el gobierno necesita aprobar esto rápido, uno para cerrar el acuerdo con Washington, o sea, con el FMI primero, y dos para dar una señal de que al mercado, que sigue teniendo dudas sobre cómo va a ser la situación en Argentina y que está muy nerviosa en el último tiempo porque se ha hablado de que se podría levantar el cepo, y entonces a raíz de este acuerdo, pero O sea, de hecho, Milei dijo que lo iba a levantar claro, a principios del entonces 2026. y entonces eso digamos. empieza a producir cierto cuándo va a ser, pero además también hay nerviosismo porque los detalles de ese acuerdo con el FMI no se conocen, no están los detalles. Ah. Es como un acuerdo, como están las líneas gruesas. Entonces, lo poco que se sabe del acuerdo es que implica recursos, el monto no se especifica y que serán reembolsados en 10 años con un periodo de gracia de 4 años y 6 meses. Y que esos recursos, entre otras cosas, se van a usar para pagar las deudas que tiene el Estado con el Banco Central y aumentar así la reserva del Banco Central, que es una de las cosas que inquieta a los inversionistas. Entonces, en ese contexto, la oposición y no solamente la oposición, sino que potenciales aliados de Milei tenían muchas dudas sobre aprobar este decreto. Uno, por el mecanismo, porque no es legítimo, y dos, porque no se conocen los detalles ni está del todo claro su Claro, alcance. dándole una carta blanca. Claro, y con cheque en los blanco al ánimos presidente. está muy caldeado en el Congreso argentino. La semana pasada en la discusión de estas y otras cosas habían terminado como prácticamente a patadas en algunos momentos. Entonces, la situación sacó gritos, ofensas y hasta casi lágrimas. Y al que de verdad se le aguaron los ojos en todo este contexto fue el economista chileno-argentino José Luis Daza. A ver. El viceministro de Economía de la Nación Argentina, el mismo que en enero, ¿se acuerdan que cuando se aprobó la reforma de pensiones dijo que todos los economistas chilenos no saben nada de finanzas? En Chile no hay economistas que sepan de finanzas. Después se retractó, pidió disculpas, hay que decirlo. sí. Pero en ese momento dijo no cayó muy bien Ningún por aquí. economista en Chile sabe de finanzas, si no Sí. se darían cuenta de la estupidez que están haciendo. No, una cosa, del mamarracho que están aprobando. Cosas así. Ya, bueno, ese economista, viceministro de Economía de la Nación Argentina, estuvo el martes en el Congreso de ese país llamando a votar a favor de este decreto y explicando a los diputados sus alcances. Y ahí es cuando se emocionó, porque según me cuentan, a él y al resto de la autoridad del gobierno, además que estaban enfurecidos los diputados porque no había ido Luis Caputo, entonces dice, mandó como a la segunda línea, ya, lo estuvieron esperando varias horas, lo hicieron Eso le duele esperar. más, o sea, que No, le- imagínate, él en la segunda línea. Claro, claro. Entonces lo hicieron esperar. Y finalmente les dijeron, cuando entraron, como que hubo insultos, una serie de cosas. Entonces cuando finalmente empieza a hablar, dice, mucha gente, como bien emocionado, dice, mucha gente dijo todo tipo de insultos, improperios personales y salieron corriendo, porque además cuando llegaron se fueron, se escaparon. Agarramos un país que estaba al borde de una crisis muy grande. No es un cliché político. Poco a poco fuimos desarmando las fuentes de crisis, el déficit fiscal, los pasivos remunerados, el exceso monetario. Nos queda una sola vulnerabilidad para poder levantar el cepo. Y todo, dice. Entonces, dice, esa vulnerabilidad es tener un banco central solvente. Ya que es lo que, por eso dicen, hay que aprobar este decreto. Es cierto que en algún momento pensamos que había que disolver el Banco Central, pero ahora nos Eso, arrepentimos. este gobierno llegó diciendo que el Banco Central había No- que no servía terminarlo para y nada. ahora
hay un cambio, tiene que ser solvente, Exacto. necesita plata para que le paguen las deudas. Bueno, eso fue el martes porque el miércoles empezó con la filtración en el programa Argenzuela, tiene un programa que se llama Argenzuela, de unos supuestos mensajes del presidente de la Cámara. Ya también se filtra ¿Ya? el presidente de la Cámara, Martín WhatsApp, Menem, ¿ya? claro, en que le pedía a todos sus pares del partido de Milei que en la sesión gritaran, interrumpieran, que hicieran un quilombo. Dice, es la sesión más importante de los últimos 20 años, dientes apretados en todo momento, no bajemos la guardia. Él no ha reconocido que estos mensajes eran de él, algunos dicen que son de inteligencia artificial, que están editados, pero verdadero o falsa, la orden se cumplió porque fue efectivamente la sesión un quilombo. Había hasta una diputada que interpelaba al presidente de la Cámara ¿Ya? con un megáfono en medio de la sesión. O sea, ellos también tienen lo suyo, hay que decirlo. Bueno, No han llegado a tirar gas lacrimógeno como en Hungría Claro. y en Rumania. claro, Que pero, es lo que es la moda de Europa del Este. pero con todo el decreto finalmente se aprobó 129 votos positivos, 108 en contra, 6 abstenciones. Ah, se aprobó. Se aprobó y entonces O sea, con las esto, lágrimas dieron fruto. Claro. todo dio... O sea, le dieron, entre comillas, triple libre, un poco. Y el quilombo parece que también, y entonces ahora puede seguir negociando. Bien, esto debería verse en abril. Y en cuanto a la manifestación, fue una manifestación masiva, pero pacífica. No se vieron las escenas de violencia de la semana pasada. Funcionó el plan de Patricia Bullrich, que en este momento es más odiada por los sectores de izquierda y progresistas que el propio Milei. Pero como que este plan de que como que no se encontraran tanto, funcionó. Logramos el orden en las calles, el control de la calle, que es algo que los argentinos admiran mucho de nuestro gobierno, dijo Patricia Bullrich. Ahora la amenazan con un paro. Pero Milei la verdad es que cerró el día con un vía a la libertad carajo, aunque tiene que cerrar su acuerdo con el FMI y ver que no las calles sigan tranquilas. Claro, como Milei hace como que no le entran balas, pero el baño de humildad es importante. Dos cosas. Uno, Martín Menem no es hijo de Carlos Menem, es hijo de Eduardo Menem, que Claro, o sea, es sobrino, es sobrino. De Carlos Menem. Y dos, ¿cuánto se va a demorar alguien en llevar un megáfono a la Cámara de Diputados? Tal vez no lo deberíamos haber contado. No deberíamos haber Era como un contado, sí, megafonito. siempre se Digo, iba a saber. para que no se entusiasmen tanto. Era chiquitito igual. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl